De manera coincidente con la polvareda que levantaron las palabras de José Manuel de la Sota en Renault en oportunidad de presentarse un nuevo modelo y de la destemplada reacción de Débora Giorgi, la ministra de Industria de la Nación, se conocía un pronunciamiento del Grupo de los Seis, que como todos ustedes saben, agrupa a las 6 principales entidades empresarias de la provincia de Córdoba, donde se hacen una serie de consideraciones sobre lo que está sucediendo, digamos así, en la macroeconomía provincial, pero también en relación con lo que acontece en la nación. Y por eso lo hemos convocado a Manuel San Pedro, quien es el coordinador de este Grupo de los Seis, para que ahondemos un poco más en el pensamiento que está o que subyace en este documento. Lo primero que se hace allí es un análisis sobre la presión impositiva que existe en la provincia, Manuel. Sí. En esa semana ocurrieron una serie de acontecimientos, además de este contrapunto que se dio en la inauguración de Renault, la difusión de un informe de la CEPAL y de la Organización, digamos, de Países Desarrollados, donde ranqueaban la presión tributaria en toda América Latina, y Argentina aparecía al tope de ese ranking, digamos, de presión tributaria. Esto para poner un contexto de que en realidad el aspecto, digamos, impositivo en nuestra provincia y en nuestro país es tal vez una de las asignaturas pendientes más significativas, por lo menos desde la reforma de la Constitución del año 94, donde se dio mandato para la discusión y elaboración de una nueva ley de coparticipación. Bueno, y tenemos impuestos tan distorsivos como el impuesto al ingreso bruto, el impuesto al cheque, ¿no es cierto? Exacto. Y el tema que hablábamos recién, de que no se actualiza debidamente el mínimo no imponible en ganancias. Exactamente, incluso en el año 93, cuando se firma el Pacto Federal, uno de los puntos que firman y adhieren todas las provincias es la eliminación, la sustitución del impuesto a ingresos brutos. Y en ese periodo, año 93 y 94, en realidad lo que se estaba haciendo es llegar a imponer, desde el punto de vista institucional, la necesidad de un recambio de las reglas de funcionamiento del sistema tributario y de la asignación de esos fondos, que venía de varias décadas anteriores. Lamentablemente estamos en el 2012 y prácticamente no solo no se ha avanzado en eso, sino que se ha ido aumentando. Exactamente, involucionando en ese aspecto. Y ese es uno de los temas centrales que dio origen, entre otros, al surgimiento en junio del 2009 de estas 6 entidades que intentaron nuclearse entre sí para empezar a construir un diálogo público-privado, en aquel momento con los representantes legisladores por Córdoba en el Congreso de la Nación, para comenzar a abordar la agenda del federalismo, y no solamente del federalismo fiscal, del federalismo en su sentido más amplio, institucional, político, administrativo, etc. Uno, cuando analiza esta problemática, que es una problemática muy compleja, y que no puede resolverse unilateralmente desde una provincia, porque por el propio mecanismo que se ha elegido tiene que haber un consenso, digamos, y el poder de veto de una provincia prácticamente puede tirar por la borda el acuerdo, digamos, del resto. Es un mecanismo institucionalmente muy complejo, una trampa política e institucional que va a llevar mucho tiempo desarmarla, y que en realidad cuando se van de algún modo exteriorizando las divergencias entre un sistema nacional que recauda cada vez más y que viene creciendo en su capacidad recaudatoria. Y además imprime y no coparticipa. Y además un mecanismo donde esa recaudación no está automáticamente cumpliéndose con lo que establece la ley de una redistribución automática, sumado a que las provincias han ido tomando cada vez más, no solamente de ahora, desde la década del 70, las responsabilidades, digamos, que tienen que ver con la educación de sus comprovincianos, la salud, la contención social, buena parte de la infraestructura de obra pública, sumado, digamos, a los gastos de seguridad provincial, etcétera, hacen que en realidad esto que hoy pasan por tironeos va a terminar siendo un problema de gravedad institucional significativa si no se aprovechan aquellos periodos donde es más fácil arreglar, que son los periodos de bonanza. Los ciclos, digamos, de crecimiento y los ciclos
excedentarios en términos de recaudación, deberían acompañar estos procesos de discusión, porque en las crisis es donde la frazada tironea más de todos No, lados. sin duda. Lo que pasa es que el Estado Nacional siempre, no solo este gobierno, siempre se ha querido quedar con todo. Es así del Pacto de San José de Flores. Exactamente. Nosotros venimos, digamos, con una situación que paradójicamente en nuestro país las provincias existen previamente a la nación. Exacto. E históricamente el poder de las provincias fue más significativo. En esa suerte de cesión que no fue exenta de guerras, de sangre y de buenas luchas, digamos, intestinas al interior de la Confederación, se logró aunar eso, terminó transformándose esa suerte de federalismo entendido como la capacidad de asignar fortaleza a un mercado nacional y a un gobierno central, un paulatino debilitamiento de lo que son los fueros federales y con muchas asimetrías, porque además el crecimiento ha sido un crecimiento dispar. Ni siquiera se puede hablar de que hay dos Argentinas, una Argentina nacional y el interior. Hay múltiples Argentinas porque las diferencias y la fragmentación que existe y las asimetrías que existen entre diferentes de la provincia de Córdoba, que viene desde hace varios años reclamando cierta restitución, ya no solamente de lo que podrían ser los fondos que automáticamente le podría corresponder, sino recuperando lo que es una deuda que ya está de algún modo legalizada y que ha... Sí, está firmado, eso sí. E incluso que ha estado a punto de obtener sentencia favorable y ha habido acuerdos. Entonces, en este contexto... Claro, por eso le mandaron, ¿te acordás cuando le mandaron 1.200 millones a Schiaretti, ¿no? Exactamente. Bueno, hay un acuerdo incumplido ahora y hay una necesidad, en este caso de la provincia, de imponer, porque todo tributo es una imposición, un esfuerzo fiscal adicional a los cordobeses. Uno más en términos de, obviamente a ningún ciudadano voluntariamente le interesa contribuir al erario público, por eso se habla de impuestos y no de una red, digamos, de solidaridad respecto al otro. Pero la cuantía y el tipo de instrumento impositivo tiene algunos riesgos que es necesario plantear. En primer lugar, el Grupo de los Seis no le cabe la discusión sectorial de quiénes tienen que aportar más en esta coyuntura, y es claro, digamos, el criterio de que en toda situación de crisis, obviamente, si todos pierden, los que están perdiendo menos o los que tienen mayor posibilidad de generar riqueza, y puede corresponder la posibilidad de generar, digamos, transitoriamente un aporte en este sentido. Pero acá aparecen dos grandes reservas. En primer lugar, el tipo de instrumento es un instrumento que es regresivo, y me estoy refiriendo a los ingresos brutos. Obviamente el esquema tributario provincial no da mucho margen para otro tipo de recaudación. Bueno, por eso pusieron la tasa vial. Y eso en realidad es obtener fondos con sistemas que terminan de algún modo impactando a la sociedad en su conjunto, claro, no solamente a la gente que tributa específicamente. Y esto es un tema que hay que empezar a resolver. Y el segundo punto, que no tiene que ver con el instrumento, es la transitoriedad o el carácter definitivo. Toda vez que un impuesto en nuestro país se pone en carácter... El impuesto al cheque iba a ser por 3 años y después se quedó a vivir. Hay un mecanismo donde se esté en emergencia o se haya superado la emergencia, es muy difícil desmontar estos aspectos. Y el tercer componente que el Grupo de los Seis quería plantear es que estos esfuerzos fiscales tienen que tener algún tipo de resguardo. ¿En qué sentido? Sobre todo en cuanto a la afectación específica de este esfuerzo fiscal. Y esto implicaría que eventualmente deberían ser priorizados los gastos en educación, los gastos en salud, los gastos en inclusión social e en infraestructura, para que eventualmente la racionalidad o la eficiencia del gasto general de la administración pública no se lleve una vez más, digamos, el esfuerzo adicional que fiscalmente algunos sectores han creído conveniente contribuir en esta oportunidad. Bueno, Manuel, y ya para terminar, esto indudablemente afecta a aquel que quiera o esté pensando en realizar una inversión en Córdoba. Es decir,
consultas que hemos nosotros realizado de algunos emprendimientos que estaban a punto de venir, de sencillemos te queda claro. A ver cómo porque esta puja no puede ser permanente entre De la Sota y la Presidente. Quiere decir, no se puede llegar al nivel de confrontación de los otros días en Renault. Bueno, todo documento que quiere ser actual siempre llega tarde, porque el día que nosotros pronunciábamos este documento se producía esta esterilización del conflicto y básicamente la duración del documento ya pasa a ser superado por la coyuntura. Nosotros en ese documento planteábamos que era necesario continuar con las acciones administrativas, institucionales y políticas de defensa de los intereses de la provincia frente a la nación. Pero ahora, si tuviéramos que reescribirlo, llamaríamos a la cordura y trataríamos de decir que esta espiralización del conflicto no es solamente entre qué dirigencia política va a salir mejor parada. La sociedad cordobesa en su conjunto va a terminar perjudicada. Sí, porque en esa puja, en esa pulseada, como en toda espiral de pujas, en realidad el costo social de la confrontación afecta no solamente a los que pujan, sino a los que de algún modo son observadores, en algunos casos protagonizan uno u otro lugar, digamos, de esa puja, pero la mayoría que es observadora de esa es la que de algún modo termina pagando todos los platos rotos que se van a romper en esta sucesiva, digamos, carrera de diferenciación, de defensa de intereses o incluso de avasallamiento de los intereses de la otra parte. Bueno, como siempre ha pasado, Manuel, es decir, en definitiva, los ciudadanos de a pie terminan siendo el pato de la boda, no hay nada que hacer. Y lamentablemente deberíamos en algún momento empezar a recrear condiciones para que ese margen de maniobrabilidad que tiene la dirigencia política encuentre algunos diques de contención y la racionalidad sea un poco más propicia al sentido común. ¿Sabés que lo que pasa es que se vienen las elecciones del año que viene y ya sabemos lo que pasa en su caso? Bueno, estaremos muy atentos y ustedes también, porque eventualmente va a ser necesaria la participación de todos los cordobeses para que haya un poco más de racionalidad. Gracias, Manuel. Gracias por la convocatoria. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida les anticipo que vamos a tener un reportaje como pocas veces ustedes van a tener la oportunidad de escuchar por lo excepcional de las características de la persona. Nos estamos refiriendo al filósofo, pensador, periodista, ensayista, como es Santiago Kovaldov. En instantes.